muchísimas gracias por la invitación que nos hicieran para poder participar el día de hoy y poder platicar un poquito del tema de sostenibilidad. Felicidades a los conferencistas anteriores, Papa Gonzal. Yo pensé que me iban a hablar de chips o una situación así. Ya me hablaron hace un momentito de generación X. Aquí está un protagonista de los boomers. Y espero que la tecnología pues no me aplaste, no me atropelle, que podamos platicar un poquito alrededor de esto. Ya platicamos un poquito de inteligencia de mercados, vimos cómo el tema de exportación es importantísimo y reviste gran importancia para Costa Rica. Yo soy producto importado desde Guatemala para acá y el día de hoy les vengo a platicar a este respecto. El tema de exportaciones es algo muy importante, especialmente para la industria del vidrio. Cuando don Elías hablaba hace un momento que en 1985 solamente habían 4 productos que se exportaban de Costa Rica hacia el mundo, uno de ellos, adivinen cuál era, vidrio precisamente. Y hoy sigue siendo uno de ellos. Hoy estamos exportando a más de 20 países en todo el hemisferio prácticamente. Y el 80% de nuestra producción es específicamente vidrio. Pero no les vengo a hablar hoy del tema de exportaciones, sino más bien en esta ocasión me pidieron que pudiera platicar un poquito alrededor de lo cual el vidrio es un campeón indiscutible, que es el tema de medio ambiente y de sostenibilidad. Y esta charla o esta conversación que vamos a tener el día de hoy se denomina Vidrio 7000 años de sostenibilidad. Y contando, decía ahí dentro de la propaganda, la gran mayoría de personas estamos como esta chica que vemos ahí. Estamos frente al vidrio. Muchos de ustedes están hoy precisamente frente al vidrio, no están bebiendo a partir de vidrio. Aprovechamos lo que es más importante o lo que más le aprovechamos al vidrio, que es su exquisita translucidez. Pero simplemente lo damos por sentado y no nos damos cuenta que estamos frente a un material de una altísima tecnología que, como les decía hace un momento, tiene 7000 años de darle servicios al hombre. Y muchos de ellos no nos damos por sentado, volteamos a ver para cualquier lado y estamos rodeados del vidrio. Entonces, hoy quisiera en primera instancia compartirles un video para que conozcamos un poquito acerca de la historia de este maravilloso material. El vidrio no fue inventado, sino descubierto en la naturaleza, tal como sucede con las piedras que son pulidas por erupciones volcánicas. En la antigua Mesopotamia, hace unos 7000 años, se encuentran los primeros indicios de su uso. Luego, los egipcios innovaron con técnicas como el soplado y moldeado. Los griegos perfeccionaron su fabricación, siendo los primeros en usar vidrio para envases de vino y aceite de oliva. El vidrio se diversificó en la época romana, utilizándose para envasar alimentos, bebidas, perfumes y cosméticos. En la Edad Media, se usaba para cervezas, vinos, aceites, miel, vinagre y hasta venenos. Hoy el vidrio destaca por ser reciclable, duradero y respetuoso con el medio ambiente. Es el material preferido en la industria para envasar alimentos, bebidas, medicamentos o cosméticos. El vidrio es un aliado del cuidado ambiental, porque reusar cada botella hasta 40 veces contribuye, significativamente, a reducir residuos y así evitar la contaminación de ríos y océanos. Y además, se puede reciclar infinitamente, sin perder sus propiedades. Desde 1964, Grupo Vidriero Centroamericano, Vical, ha perfeccionado la fabricación de vidrio con materiales naturales. Con sus 2 plantas ubicadas en Costa Rica y Guatemala se satisface la demanda en Centroamérica, el Caribe y muchos otros países. Grupo Vical es a su vez el mayor reciclador porcentual del istmo, reciclando anualmente más de 345 millones de envases. El vidrio ha estado con nosotros durante siglos y continuará siendo la mejor opción para un futuro sostenible. Vidrio, 7000 años de sostenibilidad y contando.
Como pudimos ver, tiene una historia de una larguísima data, pero además hemos olvidado que es un material totalmente natural. Hace un momento platicábamos con usted y le mostraba cómo el vidrio está elaborado a partir de dos de las materias primas más abundantes en la corteza terrestre. Arena sílica, que es el 70% de la corteza terrestre, y piedra caliza, que es el otro 20%. De tal manera que si nos ponemos a pensar correctamente, tenemos y estamos frente a un material que se elabora prácticamente de las materias más abundantes en el planeta Tierra, y prácticamente estaríamos parados en un planeta de vidrio sin siquiera saberlo. Y además son materias primas que, por ser tan abundantes, tienen origen local. Eso es extraordinariamente importante cuando hablamos de economía circular, porque nos permite precisamente cerrar los ciclos de todos estos materiales en los mismos lugares en donde se produce. Además, algunos otros elementos menores, y finalmente este que ustedes ven ahí abajo, que es hoy por hoy la materia prima más importante para nosotros como industria vidriera. Es vidrio para reciclar. Hoy cada una de las botellas que vemos en el mercado tiene por lo menos un 60% de material reciclado en fórmula. Esto es altísimo. Y tenemos países como Costa Rica que casi tiene el 90% en fórmula, y Guatemala que tiene alrededor de un 80%, que son los países que por demás lideran la recolección de este material para ser recuperado y reciclado. Y todo comienza a partir de un proceso de fundición simple. Ojo, hago énfasis en esto, que es un proceso de fundición simple, ya que no incluye químicos dentro de su fórmula que pudieran generar contaminantes, ni para el planeta ni para la salud de las personas que consumen a partir de él. Y esto se funde, como les digo, a unos 1500 grados y obtienen a partir de ello unas moléculas de dióxido de silicio que tienen un arreglo espacial aleatorio y asimétrico que le permite agregar otra serie de moléculas y átomos que de una manera muy especial le confieren diversas propiedades para lo que nosotros queremos usarlo. Hoy literalmente vivimos rodeados del vidrio, así como esta esfera que vemos acá. Todos nosotros, si volteamos a ver, podemos ver las bombillas, están hechas de vidrio, los vasos que tenemos ahí al frente, los celulares que muchos de ustedes tienen en este momento en sus manos, las pantallas son de vidrio. E incluso si ustedes están en este momento mandando mensajes, lo están haciendo a través de ¿qué? Fibra óptica, ¿de qué? De vidrio precisamente. Entonces es un material que nos rodea. El vidrio es un material que nos permitió ir a ver la grandeza del cosmos a través de lentes de telescopios hechos de vidrio, pero también lo minúsculo de una bacteria en un microscopio. Y como les decía, es el material que nos mantiene conectados a través de esta fibra. Y es el único material que precisamente por todas sus características es capaz de mantener la vida durante esas etapas tan tempranas de la fertilización asistida, que se denomina precisamente fertilización in vitro. Ahí vemos incluso cómo una micropipeta de vidrio está fecundando un óvulo, y posteriormente estos mismos embriones son colocados en cajillas de Petri, precisamente ese material, porque es el único material que es capaz de mantener la vida en esas etapas. Y hoy, en esta crisis generalizada de desechos, el vidrio ha adquirido una importancia aún mayor, precisamente por las características de las que hablábamos hace un momento. Estamos viviendo un momento en la historia de la humanidad en que la producción mundial de desechos roza los 2.000 millones de toneladas métricas de desechos. Para que ustedes se hagan una imagen correcta de lo que significa esto, si nosotros tomáramos todos estos desechos y los metemos en contenedores y los alineamos, nosotros podríamos darle 65 veces vuelta al planeta Tierra con lo que nosotros estamos generando desechos. Y el problema no es lo que estamos generando hoy, el problema es que en solo 25 años esto va a incrementarse un 70%. Eso significa que prácticamente le podríamos dar 90 veces vuelta al planeta Tierra con lo que vamos a estar generando en apenas 25 años. Y esto es algo que es verdaderamente aflige, porque muchos de nosotros dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Si solamente fue una botellita o algo que yo tiré. Bueno, tiene muchísimo que ver. Solamente el desecho y tratamiento de estos materiales
generan 1.600 millones de toneladas métricas de CO2 equivalentes. Cambio climático puro. Solamente el hecho de dejar ahí los desechos en un vertedero. ¿Y esto qué significa? Es el 5% del total de las emisiones mundiales de CO2. Entonces, es la 20ª parte, señores, la que estamos generando nosotros con cada uno de estos desechos que nosotros día a día generamos. Y podemos ser capaces, por supuesto, de evitar. Cuando nosotros hablamos de calentamiento global, de inmediato se nos paran las antenitas de vinil. ¿Por qué? Porque nosotros como industriales somos los primeros que somos señalados como los principales productores de gases de efecto invernadero. Yo quisiera que vieran estas gráficas que son del MINAE, precisamente, en las cuales por sector vemos cómo está la producción de dióxido de carbono en cada uno de ellos. Y vemos cómo el transporte y la generación de energía, pero básicamente el transporte, significa 7 veces lo que genera la misma industria. Y más abajo, vemos cómo la producción de residuos es por lo menos el doble lo que genera de CO2 que lo que genera la industria misma. Entonces, ¿hacia dónde debemos nosotros de ir y enviar nuestras acciones? Pues algo sencillo como industriales. Ya lo decía Papa con Sal, así se llama, ¿verdad? Ya lo decía hace un rato Papa con Sal. Empaques sin desechos, ¿verdad? Es algo novedoso, es algo que nosotros podemos hacer. Tenemos suficiente inteligencia, somos suficientemente innovadores como para nosotros poder hacer situaciones como esta. Y con esto nosotros contribuir social, pero también ambientalmente de forma muy responsable como industriales. Y bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver cuando nosotros hablamos de procesos y de tratamiento de desechos, deberíamos de ir y conceptualizar el tema de desechos como una enfermedad social. El tema de los desechos es una enfermedad que nosotros como humanidad padecemos. Nosotros mismos lo estamos generando por la forma como estamos consumiendo, la forma como tenemos arreglada nuestra economía y nuestras finanzas, que es la economía lineal, producir, consumir y tirar, la economía del desechable y el mismo consumismo, ¿sí? Pero nosotros tenemos, si nosotros somos los que estamos haciendo esto, tenemos que ser capaces de cambiar esa dinámica. Y en ese sentido, nosotros deberíamos de ser capaces a través de rediseños, como decían hace un momento los que me antecedieron, capaces de decir productos que prevengan desde el inicio y podamos con eso reducir la cantidad de desechos. Esa es la primera situación que nosotros tenemos que tener. Si nosotros tenemos un problema del tamaño de la base de esta pirámide, nosotros debemos de ir haciendo acciones con el objeto de que finalmente nosotros reduzcamos y eliminemos por mucho la cantidad o disminuyamos por mucho la cantidad de desechos que estamos llevando a vertederos finalmente. Recordemos que los vertederos están totalmente saturados en este país y en todos lados del planeta. Y no se trata nada más de estar generando más vertederos para ir a llenarlos más. Tenemos que ser más inteligentes que eso, seguramente lo somos. La segunda R que nosotros tenemos que aplicar es la de la reutilización. Muchos de ustedes en este momento están tomando de un vaso de agua. Ese es un excelente ejemplo de reutilización. Si nosotros aquí los hubiéramos recibido, ¿cómo le dicen aquí? Styrofoam, ¿es verdad? Styrofoam, sí. Si ustedes aquí nos hubieran recibido a todos con copitas de Styrofoam, después de esta reunión en la que estamos todos acá, hubiéramos sacado sacos y sacos y sacos y sacos de Styrofoam que no llegarían a ningún lugar más que un vertedero. Pero hoy los recibieron acá con vasos, con picheles, etcétera, que a lo mejor tienen 10 años de ser reutilizados y lavados. Es una excelente práctica que nosotros podemos hacer y con eso vamos reduciendo la cantidad de desechos. Finalmente llegamos a lo que todo mundo dice. Cuando uno les pregunta qué harían por el medio ambiente, la gran mayoría de personas dice reciclar, doctor. Me dicen, cuando yo doy clases en la universidad, yo les digo no, eso es lo último. Eso es lo último. Miren qué interesante, a muchos se me están quedando viendo así. Eso es lo último. ¿Por qué? Como decía un maestro, Manuel Magueda, si ustedes lo pueden buscar, tiene maravillosos materiales. Esa es la medida paliativa para un enfermo terminal.
que es el desecho. Reciclar es lo último. ¿Por qué? Porque de primero tenemos que tener un material que sea efectivamente reciclable. Luego una industria que lo recicle localmente. De otra manera no sirve. Estar exportando a otros países materiales para que solamente los transformemos en otras cosas, que solo alargar la vida útil de eso. No es un reciclaje puro. De otra manera esto no funciona y no se cumple. Luego viene la parte de valorización energética, que es sacarle un poco de energía a través de quemar los materiales, y finalmente la parte de eliminación final, que es la menor que nosotros deberíamos de tener. La idea es, y el objetivo de todo esto es, evitar en la fuente la generación de desechos. Y bueno, y eso, todos estos temas se hacen a través de lo que se llama, que es el antídoto a toda esta economía lineal que dijimos que era el problema, que es la economía circular, que comienza a través de un diseño voluntario, de un diseño intencionado, para que los materiales o la materia o los recursos de los cuales están elaborados cada uno de los productos que ustedes tienen acá, si son ecodiseñados, puedan ser desensamblados o desarmados y puedan ser aprovechados cada uno de estos materiales una y otra vez y permanezcan dentro del ciclo económico, sin que esto llegue a generar un desecho. Solamente diseñar correctamente, como decía hace un momento Papi Sal, puede disminuir hasta un 80% de los impactos ambientales durante el ciclo de vida útil de un producto. Pero esto tiene que cumplir con ciertos parámetros. Todo lo que diseñado debería ser elaborado a partir de materiales de bajo impacto, que sean locales, número uno, y abundantes en la naturaleza. Número dos, que tenga un menor número de materiales, de tal manera que no tengamos que recambiar tantos. Utilizar materiales recuperables y que sea reciclable. Ese es otro de los parámetros. Que sea un producto robusto y capaz de ser reutilizable. Esos vasos, como les digo, tienen 10 años de estar ahí. Son robustos y capaces de ser reutilizados. Luego que sea de fácil mantenimiento, que tengan una modularidad para que sean capaces de ser desensamblados y que sean diseñados para durar. Habiendo hecho y dicho esto, la única región que ha aplicado esto en el planeta es la región europea desde el año 2021 a través de una directriz europea 2019. Y en el primer año esto le generó 120 billones de euros de ahorro a toda la Unión Europea. Y se estima que para el año 2030, escuchen este dato, le va a generar un ahorro de 150 billones de metros cúbicos de gas natural. Eso significa la independencia energética o de combustibles de todo el continente europeo de Rusia, porque ese es precisamente el dato de la factura de combustibles que le compran a Rusia, de tal manera que la economía circular podría ser capaz incluso de generar efectos geopolíticos importantísimos. Y bueno, dijimos que íbamos a hablar un poco más de vidrio. Les quiero contar, Vical tiene ya 60 años de estar en el mercado, desde 1964 en Guatemala. Aquí vemos la planta de Guatemala, la de Costa Rica, dedicados a fabricar, comercializar, y miren qué importante, reciclar envases de vidrio. Prácticamente ninguna industria que genera empaques recicla en el mismo lugar en donde produce. Para la economía circular, lo más importante es cerrar el ciclo. Y si lo cierran el ciclo en el mismo lugar donde se produce, eso es lo más eficiente que existe. Hoy, nosotros estamos produciendo alrededor de 800 toneladas diarias de vidrio, que son más o menos 3 millones de envases cada día, que van desde Canadá hasta Brasil, los cuales tienen un contenido importante de más o menos un 60% de material reciclado en la fórmula. Y cumplimos con todas estas certificaciones de inocuidad, calidad, somos operadores económicamente autorizados y cumplimos con toda la legislación laboral y ambiental en cada uno de los lugares en donde nosotros hacemos negocios. Actualmente 1.500 colaboradores repartidos entre Guatemala y Costa Rica, que son los que hacen esto verdaderamente posible. Y el vidrio tiene propiedades ambientales maravillosas. En primera instancia, ya dijimos que es natural. Segunda instancia, es inerte. ¿Eso qué significa? Que es químicamente neutro. Eso significa que no va a cambiar el olor, el color,
de lo que contiene, y ese es uno de los grandísimos diferenciadores. Un buen vino siempre va a venir en una botella de vino, de vidrio. Lo mismo un delicioso perfume francés que le regalen allá a las damas, seguramente va a venir en eso. Como dicen los alemanes, si no es en vidrio no es cerveza. Los mejores y mayores consumidores de cerveza del mundo. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es cerveza. Además, es 100% reciclable y como es un material permanente, se puede reciclar de forma infinita también. Y bajo la perspectiva de la reutilización, que dijimos que era más importante que el reciclaje, tenemos las botellas de vidrio retornable. Estas en promedio en Centroamérica se reutilizan 40 veces. Eso significa que cada una de esas botellas durante su vida útil va a evitar que 39 desechables lleguen al ambiente. Y hoy se dice que por mucho es el material más amigable con el medio ambiente y los envases más amigables con el medio ambiente. Y por eso es que Naciones Unidas dice que propiciando la utilización del vidrio también estamos promoviendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. ¿Y por qué reciclar vidrio si hace sentido? Reciclar 3,000 botellas de vidrio, que es 1 tonelada más o menos, le evita al planeta ir a extraer 1.2 toneladas de materia prima virgen. También evitamos que 1,000 kilos menos lleguen a los vertederos que dijimos que están totalmente saturados. Y como ya ese vidrio sufrió en una ocasión, por ejemplo este que tenemos acá, ya sufrió en una ocasión la fundición, ya no tenemos que aplicarle tanta temperatura, por tanto, generamos un ahorro importante de energía que nos dice que por cada 10% de material reciclado que nosotros tenemos en fórmula, disminuimos un 5% de emisiones y un 3% de la energía necesaria para ello. Estas buenas características del vidrio nos ha llevado a dar buenas noticias en todo el hemisferio. Cada año hemos venido en los últimos 10 años rompiendo nuevos récords. Y este último año nosotros llegamos a recuperar, pero más importante que recuperar, a reciclar de botella a botella casi 130,000 toneladas métricas de vidrio, apoyados por 5 récords país, dentro de los cuales Costa Rica fue uno de ellos, habiendo reciclado 24,900 toneladas con un incremento del 7.43%. Al final, lo que reciclamos nosotros en toda Centroamérica, dijimos son 130,000 toneladas métricas, que son 345 millones de envases en una tasa de 40,000 envases por hora, que si nosotros alineamos cada una de estas botellas, podríamos darle vuelta 2 veces al planeta Tierra. Y eso es lo que hace una empresa que tiene dentro de su ADN el tema de sostenibilidad y por supuesto que el material lo permite, ¿verdad? Porque tiene una increíble reciclabilidad. Costa Rica tiene magníficos números, como dijimos, y está apoyado por más de 162 puntos a nivel nacional de recuperación, lo cual, y 1,000 más a nivel regional, lo cual generó una compra, porque esto lo maneja las fuerzas del mercado, una compra de pedacería de vidrio que casi llegó a los 18 millones de dólares el año 2024. Como decía, Costa Rica viene haciendo las cosas bien, superándose año con año, y si nosotros vemos, quitamos el número crudo, pero lo relacionamos y hacemos una tasa con otro dato, que es por millón de habitantes, vemos cómo Costa Rica tiene un liderazgo importantísimo, porque es el que más toneladas de coleto, pedacería de vidrio recicla por millón de habitantes, con 4,800 por cada millón de habitantes, seguido por Belice y posteriormente en tercer lugar Guatemala. Costa Rica está haciendo las cosas bien, pues eso significa que de las 28,600 toneladas de vidrio nuevo que nosotros metemos al mercado, nosotros sacamos de él alrededor de 25,000 toneladas métricas. ¿Eso qué significa, señores? Un espléndido 87% de recuperación y reciclaje efectivo de vidrio. O sea que de cada 10 botellas, 9 regresan para nuestra planta para ser reciclados. Y claro, ¿por qué no aplaudir si eso es para ustedes, si son ticos, no? Y bueno, y si eso lo comparamos, lo hacen mejor todavía. Si lo comparamos, este es el dato que salió 2023, salió el 30 de junio. Tiene apenas 2 días de haber salido este dato y yo estaba esperando con ansias para poder presentárselos. Es como está toda la región europea en cuanto a recuperación y reciclaje efectivo de vidrio. Y ustedes ahí pueden ver cómo Costa Rica
Entonces se podría posicionar en un sexto lugar a nivel mundial, siendo solamente superado por Noruega, Finlandia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo e Italia. De ahí el resto de países europeos pues estarían abajo de Costa Rica. Eso es, miren señores, eso es como que Costa Rica pues clasificara al mundial, ¿verdad? Llegamos a la final, le pegamos en el travesaño y no lo ganamos. Pero miren, eso nos posiciona en un lugar altísimo, señores. Miren, y a mí me dio la oportunidad de ir a Bélgica precisamente a presentar tanto a Guatemala como a Costa Rica como ejemplos a nivel mundial. Miren señores, a mí se me pone la carne de gallina, porque recuerdo que cuando presenté estos datos, esta gente no paró de aplaudir. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que países sin la educación correcta para hacer esto, sin leyes que lo aprueben, como decían hace un momento, algunos de ustedes veía todo el tema de legislación ambiental tan débil y tan parco que tenemos en nuestros países, y sin la infraestructura para hacerlo, estábamos haciendo las cosas como los grandes, como los buenos. Y yo creo que esto es un ejemplo digno de imitarse. Y lo más importante, este es un material 100% reciclable, pero además que sí se recicla, y se recicla aquí, en Costa Rica. Esta les quería mostrar una de las últimas inversiones para hacer más eficiente nuestros procesos. Esta es una de las últimas inversiones. Es una planta de clasificación y limpieza postconsumo que ustedes pueden ver ahí. Tal vez si le ponemos un poquito de volumen. Bueno, se las voy a narrar. Tenemos una tolva de alimentación en la cual todo ese vidrio que nosotros reciclamos de tantos lugares tan diferentes va por medio de bandas y pasa por bandas magnéticas donde se le separa aún los últimos materiales. Posteriormente pasa al cernidor de gruesos en donde se homogeniza en menos de media pulgada todas las partículas, y posteriormente pasa a la campana de ligeros o livianos donde se le extraen las últimas etiquetas, plásticos, pajillas, etcétera, para quitarle como materiales extraños. Luego pasa a este campo eléctrico en donde se le elimina todo el aluminio que todavía lleva, y posteriormente pasa a donde ocurre la magia verdaderamente, señores. Estos son selectores ópticos a través de los cuales pasa todo este vidrio y se comienza toda la clasificación en cuerpos de acero. Se quita la cerámica, se clasifica por colores, se le quitan algunos plásticos que aún tenga, para que finalmente tengamos más y mejor producto terminado, que después nosotros podemos meter dentro de nuestra formulación. Ahí podemos ver cómo llega a nuestro horno, y es luego hecho una línea interminable de vidrio, la cual es cortada en el peso y tamaño correcto, el cual es llevado a las molduras en donde nosotros soplamos y le podemos dar la forma que nosotros queremos. Posteriormente pues pasa al sistema automatizado de control de calidad. Y es así como Vical cree en innovar y invertir en innovación y tecnología. Pues con eso nosotros hacemos un proceso mucho más eficiente. Quiero contarles que nosotros pasamos de tener un 81% a tener un 98% de eficiencia en este proceso. Esos son datos grandísimos de mejora, con lo que nosotros podemos tener mucho más vidrio y aprovechar muchos más materiales en ese sentido. Finalmente, el que se dice hoy por hoy que es el envase más amigable con el medio ambiente, el envase de vidrio retornable. Como les decía hace un momento, y es el que nosotros, los boomers, conocimos cuando jugábamos, ustedes le llaman la mejenga, ¿verdad? Cuando jugábamos, nos tomábamos una deliciosa bebida carbonatada, no les digo la marca para que no me regañen ahí, la jefa. Y luego teníamos unos dulcitos ahí donde el chino y eso, sin empaques ni nada. Habíamos terminado eso de beber y comernos eso. ¿Y cuánto había quedado de desechos? Nada. ¿Por qué? Porque este tipo de empaques se regresa a las embotelladoras, se vuelve a llenar una y otra vez y no genera desechos. En promedio se reutiliza 40 veces. Eso significa que cada uno de estos durante su vida útil va a evitar que 39 desechables lleguen al ambiente. Esto es bajo la dinámica de la reutilización propiciada por un consumo responsable, pero sobre todo informado. Hoy tenemos generaciones que lo conocimos y tenemos generaciones que no lo conocieron. Y tenemos que regresar a eso. Es hacia ahí, hacia donde está yendo
mucho del mercado. Yo me crié, y más bien dicho, me formé en Austria, y en Austria esto era la normalidad. Incluso desde la perspectiva de impuestos, etcétera, le quitaban prácticamente todos los impuestos a este tipo de materiales, pues genera mucho menos desechos. Y esto multiplica con mucho el ahorro en materias primas, porque ya no vamos a generar materiales desechables, disminuye la cantidad de desechos, disminuye la cantidad de energía producida, pues tenemos botellas que están siendo rellenadas una y otra y otra y otra vez. Y miren, lo más importante es que esto lo podemos trasladar a nuestros consumidores. Después de solo 5 o 6 reutilizaciones, el costo del envase es prácticamente cero. Y entonces, ¿qué es lo que generamos? Un importantísimo ahorro. En Guatemala, una botella de la bebida carbonatada más vendida, ya saben a cuál me refiero, ya me están haciendo señales, cuesta más o menos $1 en materiales desechables. En vidrio retornable cuesta 50 centavos de dólar, señores. ¿Sabían ustedes que ahí uno de los rehidratantes o bebidas electrolíticas, la más frecuentemente generada, también ocurre ahí en Guatemala? Es uno de los únicos países en el mundo donde hay en material retornable. Y ocurre precisamente lo mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que estamos pagando es nada más por el contenido y no por el envase. El envase prácticamente solo se está rentando y está volviendo a ser rellenado. Por eso es que esa lógica de la reutilización es una de las más amigables. Y no solamente es un tema de desechos, sino también un tema de huella de carbono. Aquí podemos ver cómo en esta imagen los envases de una sola utilización, de vidrio, aluminio y PET, podrían tener la misma huella de carbono. Sin embargo, con solo 20 reutilizaciones, los envases de vidrio retornable pueden tener solamente el 5% de toda la huella de carbono. Entonces no solamente es un tema de desechos, sino es un tema de huella de carbono. Al final podemos decir que el vidrio es el mejor ejemplo de la economía circular porque ecodiseñado por la naturaleza, disminuye su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, permitiéndonos a nosotros fabricar a través de procesos más eficientes, reduciendo el consumo de energía y de recursos, pero también a través de un consumo responsable e informado favorece la reutilización y el reciclaje. Y eso, por supuesto, permite la revalorización del vidrio post-consumo que podemos meter nosotros una y otra vez al proceso de fabricación para que de esa manera podamos cerrar el ciclo. Y es así como nosotros cerramos el ciclo del vidrio en Centroamérica y el Caribe desde 1964 en Guatemala, 1978 en Costa Rica, llevando a más de 20 países, pero más importante que llevar a más de 20 países todos nuestros materiales, a nosotros nos regresa de todo nuestro mercado natural ese vidrio para ser reciclado y de esa manera nosotros cerrar el ciclo. Es así como nosotros por salud, ambiente, economía y calidad decimos que el vidrio es la alternativa más sostenible y que lo que hacemos impacta positivamente al medio ambiente. Muchísimas gracias y me quedo acá un momentito.